Hola, muy buenos días o tardes. Esta semana, bueno, estas últimas 2 semanas vamos a ver el tema de la novela y en esta primera semana, la semana 13, vamos a estar viendo lo que es las diferencias entre el cuento y la novela. Las 2 semanas pasadas estuvimos revisando lo que son los cuentos, leímos algunos ejemplos y contestamos unas pequeñas preguntas de análisis, ¿no? Para estas 2 semanas vamos a estar leyendo una novela corta, es muy muy corta, que es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. De hecho, eh, el, el PDF del libro lo tienen desde el inicio de la materia. Y esta semana, desde el día de ayer, le subí lo que es el audiolibro, que si ven, es un audio de solo 1 hora. Es incluso más corto que el cuento que estuvimos leyendo. Entonces, para contestar la pregunta de por qué esta novela es más corta que el cuento que leímos la semana pasada, que fue creo que con usted fue el de Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez. Entonces vamos a ver primero las diferencias, ¿no? La principal diferencia, que es en la mayoría de los casos, por eso puse ahí entre paréntesis generalmente, es la extensión. Los cuentos suelen ser mucho más cortos que las novelas. Hablando de las novelas cortas, ¿sí? Ya que una novela suele ser mucho más larga, ¿no? Véanse la novela Moby Dick, las sagas de Harry Potter, El nombre de la rosa de Humberto Eco, los libros de Stephen King. Suelen tener una extensión muy grande. Hay lo que son las novelas cortas que a pesar de que tienen lo que viene siendo una extensión similar a un cuento largo, hay algunas diferencias que son las siguientes, por eso está el generalmente. ¿Cómo podemos diferenciar lo que es una novela corta de un cuento? Es, pues, primero por la trama. Los cuentos tienen una sola trama central y las tramas secundarias son abordadas o no tienen o son abordadas de manera increíblemente rápida. Mientras que en las novelas sí suele haber historias secundarias, sí suelen desarrollarse. Un ejemplo de esto es el cómo se desarrolla la investigación policíaca en Solo vine a hablar por teléfono, que son unos cuantos parrafitos ahí divididos por el cuento de que es los policías llegaron a la casa del mago, le hicieron unas preguntas, los policías investigaron y hasta ahí se acaba la subtrama de la investigación. En la novela que vamos a leer, que es la de eh, Batallas en el desierto, ahí podemos ver cómo se desarrollan algunas tramas secundarias, ¿no? Cómo el hermano se mete a la política, el de las hermanas, el hijo de Mariana, incluso la el papá político del hijo del ahí se me olvidó, de Carlitos. em, Todas estas tramas secundarias que aunque no se abordan tanto, sí hay varias y sí se toman mucho más que en lo que viene siendo la investigación policíaca de Solo vine a hablar por teléfono, ¿no? Aquí las tramas secundarias en las novelas, sean cortas o largas, suelen tener mucho más peso. Luego otro es la narrativa. Por lo general, una novela suele tener una narrativa mucho más enredosa, mucho más compleja, mucho más cuidada que lo viene que siendo un cuento. No digo que los cuentos estén escritos a la ligera, sino por su estructura, que están hechos para hacer algo relativamente corto. No pueden extenderse tanto en embellecer el texto, ¿no? En hacer un ejemplo, que creo que se lo mencioné también en videos pasados y en clases pasadas, es Stephen King, de que él suele ser eh, prosopografías, pues suele ser retratos o topografías, que son estas descripciones de personas, de terrenos o maneras de pensar, y él las hace de manera súper mega extensa. Cosa que en un cuento no se podría hacer. ¿Por qué? Porque te estarías llevando medio cuento en lo que es solo un recurso literario que es para embellecer el texto, ¿no? Y por último tenemos lo que son las variantes, ¿no? Por ejemplo, vimos en lo que son los cuentos, lo que era en los narradores, y que incluso está este narrador caleidoscópico, que es el narrador que va cambiando, ¿no? Esto no suele pasar en lo que son los cuentos. En algunas novelas se suele manejar 2 o 3 narradores. ¿Por qué? Porque la misma extensión te permite eso, te permite el estar jugando con estos narradores, que el lector se dé cuenta que está cambiando de manera de narrar y no solo fue un error tipográfico, sino que es un recurso intencional.
cosa que en un cuento sería tan breve que no sabría si es un recurso o si simplemente fue un error de que el escritor está escribiendo el narrador en tercera persona y en cierta parte se lo olvidó y lo puso en primera, ¿no? Esto en las novelas se puede diferenciar muy, muy fácilmente, mientras que en los cuentos queda como esta duda de ¿fue intencional o no? Así grande, ok, sí, pero se detuvo la narración. Los tiempos y los espacios. En lo que es el tiempo y el espacio en los cuentos, o no suele cambiar, o sea que la historia transcurre de manera muy rápida, o estos cambios son imperceptibles, ¿no? Los cambios vendrían siendo, si hay un cambio de semanas, 3 semanas después pasó esto, o la semana pasada pasó esto, que simplemente nos dicen cuánto tiempo ha transcurrido para darnos esta ilusión de que has pasado el tiempo. Sin embargo, en lo que viene siendo la novela se suelen usar otros recursos, ya sea que te describan el cambio de estaciones, que te describan, por ejemplo, un personaje hombre, ¿no? De que en el capítulo 1 te estaba afeitado y en el capítulo 2 ya tiene una larga barba o que incluso ya le se dio canas y te empiezan a describir toda esta persona. O te describen situaciones que van tardando, que suelen tardar varios meses o semanas, ¿no? Que te describen cómo en el transcurso de los días fueron, no sé, construir algún edificio, alguna casa, algún refugio, y que ahí con la misma narración te estén dando a entender el cómo va avanzando el tiempo, ¿no? Por lo general, en lo que son los cuentos o la narrativa muy corta, el tiempo no suele variar, mientras que en lo que son las novelas, sean cortas o largas, esto sí pasa. Y de la misma manera, pues teniendo en cuenta estos puntos, podemos diferenciar cuándo es una novela corta y cuándo es un cuento muy extenso. El simplemente fijarse en lo que es la extensión no nos basta. ¿Por qué? Porque como lo vimos en este mes, básicamente, las 2 semanas pasadas, de la semana 11 y 12, y en esta, como vamos a ver, la semana 13 y 14, el cuento por extensión fue más largo que la novela que vamos a leer. Sin embargo, lo que viene siendo personajes, lo que viene siendo tiempos, tramas, historias, todo está mucho más desarrollado en la novela, que es la de José Emilio Pacheco, El Sol, la Batalla del Desierto, que lo que viene siendo el cuento. Aquí pues vamos a tener exactamente los mismos elementos. Aquí estos simplemente son ejemplos de algunas novelas cortas, ¿no? Estos son exactamente los mismos elementos que manejamos en el cuento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de narrativa en general. Lo único que cambia es la forma en que se aplican. Aquí vamos a ver los mismos temas, no lo vamos a volver a repetir, simplemente les voy a decir las variantes, ¿no? ¿Qué diferencia tiene en la novela en lugar del cuento? En los personajes, lo que son las dimensiones se suelen ver mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en el cuento, por la misma extensión y por la misma forma de la estructura, no permite que los personajes se desarrollen tanto o que sean de manera tan orgánica. Aquí los cambios, por ejemplo, en los personajes redondos, los personajes funcionales, lo que son muy claros. Son directamente los que hacen acciones y son muy pocos. Mientras que los personajes caracterizadores, ahí puede haber varios, pero aquí simplemente se mencionan una o dos veces, ¿no? En ambas, aquí lo que son las funciones de los personajes por niveles y la importancia de las acciones sigue siendo exactamente la misma. Obviamente en las novelas es mucho más fácil diferenciar lo que es un personaje principal de uno secundario que en un cuento. ¿Por qué? Porque en el cuento, si tenemos a 3 personajes, por la misma trama podemos ver que el personaje principal interactúa mucho con los secundarios, y aquí nos puede hacer esa duda de cuándo pasa a ser secundario y primario, cosa que en las novelas no suele pasar porque el personaje principal, ya sea a través de las hojas o a través de los capítulos, si está capitulada, podemos ver cómo va a tomar protagonismo, y los personajes secundarios algunas veces aparecen y otras vuelven. Esto queda exactamente igual, lo que es por la naturaleza. La profundidad psicológica. Aquí los personajes redondos son muy diferenciables en lo que es la novela. ¿Por qué? Porque como suelen ser más extensas y los personajes suelen tener lo que son historias principales y secundarias, los personajes se desarrollan más.
y son mucho más fáciles de diferenciar cuando un personaje es plano o redondo. ¿Por qué? Porque el personaje redondo se nota esa interacción con los demás y cómo va cambiando, cómo va siendo afectado. Un ejemplo de un libro que estoy leyendo ahorita es el de, pues actualmente estoy leyendo el de Harry Potter y el, ¿cómo? Ay, es el Harry Potter y el Orden del Fénix. Y pues ahí el personaje de Harry Potter, pues a como va avanzando los capítulos, alguna vez está enojado, personajes, algunos les quedan mal y de repente los va comprendiendo. Entonces ahí el personaje Harry es un personaje redondo. ¿Por qué? Porque su manera de pensar va cambiando y va evolucionando en lo que van pasando los capítulos. Que como les digo, esto es mucho más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque es una novela con varios capítulos y mucho más extensa. Ambiente, atmósfera, de igual manera, solo que en las novelas se presta mucho más para que estos sean extensos. El mismo ejemplo de lo que les dije con Stephen King. Las descripciones de los lugares, de las personas, de las maneras de pensar se extienden mucho más. Cosa que podemos ver en la novela de Las batallas en el desierto, en lo que se abarca un poquito el pensamiento político de algunos personajes, ¿no? Los tiempos siguen siendo exactamente iguales. Los espacios siguen siendo exactamente iguales. La narración también, las líneas narrativas de la estructura interna igual pueden empezar de cualquier forma. Los narradores, como os digo, aquí los narradores sí suele cambiar. Un cuento corto puede tener primera, segunda, tercera persona. Sin embargo, el contrapunto o el caleidoscópico no suele existir. ¿Por qué? Por la misma extensión no nos lo permite. Los diálogos. Aquí los diálogos se suele usar en la novela. Por la misma extensión se permite usar lo que es el diálogo directo. Y también los que son directos, o sea, los que no son libres, sea el estilo directo o el estilo indirecto. Los estilos libres se pueden usar, sí, no se suelen usar. ¿Por qué? Por cuestión de estética al leerlo y por la misma extensión permite que se pongan de esta manera y para que sean mucho más identificables, que el lector pueda ver dónde se está quedando en el texto y que no se pierda, ¿no? Por eso se pueden usar los cuatro, pero se suelen usar y se tiene un predominio lo que son los estilos directos. Perdón por ser un poquito tan rápido en este tema. Actualmente, pero como ven estamos, ay perdón, esto no era. Pero actualmente estamos viendo el mismo tema, lo único que lo estamos variando es en lo que a qué se lo estamos aplicando. O sea, mismo tema, diferente aplicación. Las 2 semanas pasadas fue al cuento, ahora vamos a aplicarlo a la novela. Ay, perdón, se está moviendo. Y pues lo único que les voy a decir es que cualquier duda me la pueden hacer llegar con toda facilidad. El día jueves voy a estar libre para los que gusten, ya sea que no le hayan entendido algo a la novela o tengan alguna duda sobre los temas o sobre cómo se aplica a esta novela, me la pueden decir y los voy a estar ayudando. Esta semana simplemente tenemos la entrega esta. Les recomiendo que se centren en lo que es la lectura. Como les digo, es un libro muy corto, es muy entretenido. Es un libro que pueden usar futuramente lo que son sus clases. ¿Por qué? Porque es corto, porque está en el contexto mexicano. Ustedes lo pueden usar con sus futuros alumnos. Incluso en muchos planes educativos está recomendado. Es de un autor mexicano, o sea, es literatura nacional. Y pues sobre todo como tiene un manejo del lenguaje un poco... que les suele, cuando lo lean van a ver por qué se suele usar con alumnos de secundaria, ¿no? Este tipo de lenguaje les llama mucho la atención. Y como les digo, no es muy extenso. Incluso el audio solo dura 1 hora 6 minutos, ¿no? Es algo que se pueden aventar en una sola tardecita. Cualquier duda, les digo, estoy a sus servicios. Los que gusten hablar de este libro, de las batallas del desierto de José Emilio Pacheco, los espero este día jueves, ¿no? Obviamente nada más mándenme un mensajito previamente para agendarlos. Cualquier cosa, estoy a sus servicios. Les recuerdo, mi correo es luis.alaveres@hotmail.com.
uabc.edu.mx. Y pues mi WhatsApp es 6865706266, que es mi WhatsApp para lo que es el trabajo.